práctica de una adecuada tramitación documentaria, tendríamos que analizar primero qué es una gestión documental. Actualmente podríamos definir que gestión documental viene a ser o concebir a un conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades públicas y privadas desde su origen hasta su destino final, con el objeto en su momento de poder facilitar su respectiva utilización y conservación. Eso es lo que actualmente se conoce hoy día como gestión documental. Pero toda esta temática de la gestión documental tiene que ver mucho también con los principios generales de la función archivística. Actualmente, la finalidad de un archivo, sea físico o digital, tal como están ahora organizándose los archivos en pleno siglo XXI, implica disponer de una documentación organizada con miras a la recuperación de esta información cuando sea necesaria para el uso administrativo de la entidad pública o de una empresa privada. Es ahí que esto nos empuja a conocer la importancia de los archivos, porque la importancia de los archivos conlleva a una administración que indica que sirven de soporte fundamental muchas veces para la toma de las decisiones de las entidades públicas y de las empresas privadas, y que cumplida una vez su vigencia administrativa, su valor se convierte y adquiere un valor patrimonial y al mismo tiempo cultural. Por otro lado, el manejo de esta información, ya sea física, virtual o digital, conlleva una responsabilidad tanto de los servidores públicos, del gobierno central, gobierno regional y local, y que son responsables de la organización y uso y manejo de los documentos públicos y en su momento privados. Los principios que rigen actualmente la organización de estos fondos documentales son los siguientes. El de procedencia, por el cual cada documento debe conservarse en el fondo documental al que naturalmente, primigeniamente pertenecen, pero también hay un orden original, que consiste en mantener el orden interno de cada fondo documentario, manteniendo la estructura que tuvo durante cuando este documento estuvo en actividad o en servicio. Esto nos empuja a conocer el ciclo vital de un documento. Un documento actualmente tiene que ver mucho con su valor de documentación activa dentro de un archivo de gestión, y también en el transcurso del valor de este documento va a tener una calidad de documentación semiactiva cuando se encuentra en el archivo central de la entidad pública o de la empresa privada, y en ese interín surgen una serie de valores primarios. Estos documentos tienen un valor administrativo, legal, judicial, fiscal, contable, financiero, técnico. Pero estos documentos, en ese interín de documentación semiactiva a documentación inactiva, pasan del archivo central a un archivo histórico. Por lo tanto, este documento que tuvo un valor primario y primigenio adquiere un valor secundario. Y este documento será histórico, cultural y tendrá en su momento un valor que puede servir de carácter investigativo, inclusive hasta científico. Pero definamos qué es un valor primario. Es aquel que tienen todos los documentos físicos o virtuales a lo largo de la primera y segunda fase que acabamos de ver en la infografía del ciclo vital de un documento, y es decir, que estos documentos tienen un valor durante su tramitación, uso, la vigencia documentaria y el plazo precaucional. Mientras sirven a la institución pública o a la empresa privada, y por ende tienen este valor de carácter transitorio a mencionar. Esto nos lleva a unos aspectos o fases del valor primario de los documentos. Se podría decir que los documentos tienen un valor administrativo, que es análogo al valor legal, pero solo para el ámbito interno de la empresa privada o de la institución pública. Poseen este valor mientras sustentan estos derechos y obligaciones. Pero estos documentos también tienen un valor legal, porque todo documento tiene este valor, y los documentos afectan a las organizaciones muchas veces de la empresa de acuerdo a su orden.
Por lo tanto, estos documentos pueden tener un valor testimonial, inclusive pueden respaldar contratos formulados por las empresas privadas o las entidades públicas. Pero no hay que negar que los documentos también tienen un valor contable, financiero o de carácter económico. Por lo tanto, existen un grupo de documentos que expresan estos movimientos monetarios o de dinero. De ahí su importancia. No podemos dejar de lado el Sistema Nacional de Información, que lo integran actualmente en el Perú el Archivo General de la Nación del Perú, pero también existen algunos archivos de entidades oficiales en distintos niveles territoriales y que tienen una función. Buscan actualmente modernizar y homogeneizar metodológicamente y también tienen una función archivística que conlleva una cooperación e integración de cautelar y sobre todo salvaguardar y proteger y custodiar ese valor documentario y esos documentos que van a ser objeto en su momento a un archivo definitivo. Pero esto nos lleva al ámbito de la categorización de los archivos. Podríamos tener archivos nacionales, como el Archivo General de la Nación en el Perú, que en su momento funciona en el sótano del actual sede del Palacio de Justicia del Perú, ubicado en la cuadra 2 de la Avenida del Paseo de la República, en la ciudad de Lima, capital del Perú. También hay archivos de carácter nacional, regional, departamentales, distritales, metropolitanos, si se trata de una municipalidad metropolitana, archivos municipales o locales. Por lo tanto, la forma de almacenar archivos es variopinta en el país. Lo más importante del tráfico documentario es tener esa custodia, ese nivel de control de documentación de salida temporal de los documentos, dado que muchas veces estos documentos tienen esas salidas documentarias de sus archivos por motivos legales, por un proceso de carácter técnico o inclusive en su momento hasta por una exposición de carácter cultural. Hay entidades públicas y privadas, sobre todo actualmente hoy día, en pleno siglo XXI, que hablan de las historias laborales o organización de archivos laborales en nuestro país, que conllevan a esta organización interna de documentos ordenados, debidamente clasificados, que atienden sobre todo a tener unidades de conservación o carpetas debidamente adecuadas de manera individual, que contienen el expediente o hoja de vida justamente de los trabajadores, empleados, obreros o colaboradores de una empresa. Por lo tanto, estos documentos, como todos, que se archivan, que el primer documento sea el que refleje la fecha más antigua, teniendo en cuenta que las carpetas de almacenamiento documentario no deberían exceder cada una más allá de 200 páginas o de 200 folios. Pero esto nos lleva a las fases de organización documentaria, la identificación de fondos documentales, la estructura orgánica y funcional, las agrupaciones documentales y la identificación de temas, asuntos a abordar y tratar, la valorización del documento, su selección y sobre todo su inventario. Eso nos determina si hay una unidad de alistamiento de la documentación, o sea, la preparación física de la documentación antes de ser archivada o clasificada. Eso conlleva una adecuada limpieza, su ordenamiento, su foliación de ser factible y su posterior almacenamiento. Pero hoy día, en pleno siglo XXI, estamos desde la cultura de física del papel a lo que se denomina hoy día, que sobre todo las entidades públicas y también las privadas, compren justamente la idea de cero papel, por una cuestión ecológica, pero también por una cuestión de digitalización. Por lo tanto, hoy día se habla que toda entidad pública y toda entidad privada cuenta con unidades de digitalización que son organizaciones físicas al interior de las empresas y las entidades públicas del Estado peruano, a fin de que toda la documentación física y manual pueda ser ingresada a través de datos documentales y puede integrar una base de datos. Estas unidades de alistamiento y unidades de digitación conllevarán en su momento a calar en la unidad de control documental que llevará al final el almacenamiento o terminado final de la información.
Esta información que ya no solamente estará protegida físicamente en su original, estará dispuesta de manera accesible para su consulta de manera digital, lo que va a permitir la revisión de los documentos o de los procesos desarrollados en su momento en fases anteriores. Como ustedes verán, todo es producto justamente del avance de la tecnología, pero también de los tiempos. Y en las últimas décadas hemos pasado de estos procesos habituales, tradicionales, que es justamente la procura del almacenamiento y protección en los archivos de documentos físicos, su adecuada clasificación, preservación, manipulación, y en su momento también inclusive su adecuada justamente reparación de ser necesario, a fin de que una vez que la documentación esté debidamente cautelada, saneada y reparada, pueda ser debidamente custodiada en un determinado archivo. Lo normal era tener archivos en espacios físicos, ¿no? Para guardar documentación física, y es lo que se está haciendo con los documentos originales, a fin de que haya depósitos de almacenamiento en los cuales que de manera independiente, funcional, orgánica y con las debidas responsabilidades funcionales se pueda mantener la información de los documentos originales de manera eficiente, eficaz, pero también de una manera económica, pero sobre todo segura. Esto nos va a llevar a tener espacios físicos para archivos en condiciones ambientales, en lugares secos, con climas medios, alejados de humedad, de calor o con humedad relativas, con un adecuado control de luz solar para evitar justamente los daños por decoloración o envejecimiento de los documentos, sobre todo en papel, o tener en cuenta también la influencia de alguna luz artificial, o también ya sea por los vatios o por los fluorescentes correspondientes. Hoy día se habla del espacio físico para los archivos. Inicialmente para el archivo de los documentos físicos, inicialmente, pero también de las condiciones estructurales, del ámbito justamente de las condiciones funcionales que pueden tener los archivos, que ya no solamente van a guardar documentos físicos palpables, sino también documentos físicos que han sido justamente digitalizados. Para todo ello se requiere un adecuado mobiliario, materiales, UCBs, escáner, sinceramente, y todos los equipos logísticos que nos ayuden a la conservación de los documentos. Pero estos servicios no se pueden proveer si el personal adecuadamente abocado no tiene una adecuada capacitación, sobre todo cuando se hace el ámbito de la copistería, reprografía o fotocopiado de documentos a fin de no dañarlos, no maltratarlos o adulterarlos, y que esta documentación en su momento pueda ya ser debidamente digitalizada o escaneada y tenga disposición en consulta cuando sea requerida por un ciudadano o administrado y ser debidamente visualizada probablemente a través de la pantalla de un ordenador. Hoy día los servicios de custodia de documentación archivística y manejo de documentación implican el almacenamiento, custodia, conservación de la documentación semiactiva. La documentación inactiva. Esa documentación conlleva a custodia y conservación en los acervos administrativos en archivos ya inactivos de manera definitiva de los documentos que pueden en su momento estar en consulta a través de la base de datos y en consulta de préstamos de archivos de gestión, ya no los originales, sino el documento digitalizado, y que nos sirva de consulta de préstamo de documentos del archivo semiactivo cuando sea requerido por un ciudadano, o un administrado, un especialista, o inclusive un historiador. Esto nos lleva al servicio de préstamo, ¿no? Que actualmente los usuarios, indistintamente quién sea, un funcionario público de la entidad o un administrado o un público, pueda acceder vía solicitud y vía control de préstamo a la información de los documentos debidamente identificados y que pueden estar objeto justamente de revisión, de lectura y de consulta. Dejo de compartir este PowerPoint para poder en su momento subir un segundo material o PPT que nos ayude justamente a acompañarnos a lo largo de la presente jornada académica
vinculada a gestión y redacción de trámite documentario y archivo digitalizado. Hoy en día no podemos ser ajenos justamente que el trámite documentario de documentos conlleva una gestión de archivos y por lo tanto de la gestión documental. Esto nos está arrastrando justamente a tener en cuenta el manejo de la organización de archivos de gestión documentaria. Hay que tener en cuenta que cada especialidad, cada carrera, cada arte, cada ciencia y oficio tiene su propio vocabulario, su propio lenguaje o su propia jerga. Es así que hay una serie de documentos o fondos que nos ayudan a entender cómo se maneja esta información debidamente procesada documentalmente en cuanto al ámbito físico como en su momento el ámbito digital. Los fondos actualmente se refieren a la totalidad de documentos que se generan justamente por una entidad en función de su actividad y oficio. Tanto las entidades públicas y privadas generan año a año cantidad de información documentaria en físico y en papel y en documentos que en su momento ocupan un espacio físico que muchos de los cuales quisiera ya desde un inicio de utilizar este espacio físico para simplemente originarlos de manera digital. La sección se refiere a aquellas oficinas de mayor jerarquía que simplemente empiezan a procesar información teniendo en cuenta la importancia de las oficinas, gerencias, áreas, departamentos, jefaturas y dependencias que van procurando con su accionar administrativo documentación. Pero también surgen ante este tipo de secciones las subsecciones, que son oficinas que dependen de las oficinas de mayor jerarquía. Por ejemplo, ¿qué entidad no tiene una biblioteca o una oficina de gestión documental que pueda ayudar justamente hoy en día al proceso justamente de información técnica? Hoy en día, los bibliotecólogos de antes se han convertido en especialistas en ciencias y artes de la información y por lo tanto, más allá de tratar de esta información de manera tradicional o física, simplemente ahora nos ayuda mucho justamente el proceso de la información digital. La serie viene a ser el conjunto de documentos o estructura y contenidos homogéneos producidos por una oficina en cumplimiento de sus respectivas funciones. Y las subseries son unas divisiones de esta serie, como pueden ser una serie de documentos que vierte una entidad, como pueden ser actas de reunión, actas de comité, etcétera. Los tipos documentales son documentos, como pueden ser desde una simple acta, un informe, un contrato o una solicitud, es decir, una variedad y una vastedad de documentos. Pero este documento de archivo, que es ya el registro de una información producida o recibida por la oficina, en razón de sus funciones, tiene un valor administrativo, como les había señalado primigeniamente, fiscal, legal, histórico, cultural, y que debe ser objeto de conservación. Por lo tanto, también a estos documentos hay documentos de apoyo, pero que tienen un carácter simplemente general, que por la información que contienen inciden en el cumplimiento de funciones específicas de la gestión administrativa de una entidad pública o privada en el Perú y que pueden ser generados por una misma entidad o proceder justamente de un ente de carácter externo, justamente, y que no forman muchas veces parte de la serial documental o de la información producida por la misma oficina. Que nos ha demostrado la realidad de años en cuanto al ciclo vital de documentos y la organización documental o archivística en el Perú. Siempre hemos trabajado así, con documentos, archivos de gestión activos, documentos en giro, el proceso de manera física que prácticamente desbordaban justamente los espacios físicos de las oficinas de las empresas privadas o de las entidades públicas en nuestro país. Cuando los archivos, esta documentación pasa a un archivo central o semiactivo, vemos que esta documentación tiene ya un uso un poco menos, adquiere su valor primario, tiene solamente un valor administrativo en pleno giro, ya legal, fiscal o un valor contable o hasta técnico. Pero muchas veces cuando la documentación ya cumplió su ciclo vital, su ciclo justamente de valor dentro del proceso administrativo público-privado, simplemente adquiere un valor inactivo, ya no sirve la documentación y es probablemente un valor histórico. Por lo tanto, adquiere un valor secundario que puede tener un referente cultural, histórico o científico, ¿no? Inclusive para
los ciudadanos o para los amantes de la investigación y de la historia en el país. Por lo tanto, muchas veces hay que organizar los archivos de gestión de acuerdo a las tablas de retención documental, y estas tablas de retención documental que podemos ir proveyendo contendrán un listado de asuntos derivados de procesos que dan cuenta de las funciones asignadas a cada unidad administrativa, la finalidad de clasificar o codificar la documentación que tenemos de acuerdo a la serie, subserie, tipo documental, volumen, resolución, informe, acta o evento, con la idea de manejar la información tipo justamente de documentación, si tiene una disposición en activo o una disposición final, o si está en un archivo general correspondiente. No podemos negar justamente que esto nos conduce a que dentro de la organización de la información o archivística o archivo de gestión tengamos una serie de pasos a seguir. Es un principio de procedencia básica y esencial por la cual este paso de clasificación de documentación nos obliga justamente y nos indica que los documentos custodiados, organizados en la dependencia y oficina que los produce en primer lugar. De tal manera que sea la misma oficina quien pueda justamente clasificar, redactar, separar la documentación propia de la oficina de otras dependencias, áreas, direcciones, jefaturas u oficinas de la misma institución, pública o empresa o de entidades externas. El segundo paso sería identificar las series, subseries y asuntos de la oficina según la tabla de registro, la TDD. Y esto implica tener una oficina de gestión documental que le va a suministrar las tablas de registro documental de la respectiva oficina. Esto nos va a conllevar progresivamente, dadas las circunstancias del caso, para poder conocer en su momento un tercer paso que está vinculado justamente a la marcación de las unidades de conservación, que serán en su momento las áreas o dependencias que identificarán los fondos documentarios, los códigos asignados a la tabla de registros documentales, codificarán de qué dependencia viene, de acuerdo a una serie o subserie, y le colocarán un nombre, tendrán en cuenta en su momento la forma de poder identificarlos de acuerdo justamente a los fondos secciones de donde proviene la información primigenia. Esto nos conduce justamente a la organización de documentos en las unidades de conservación. Llega un momento que después de haber seleccionado, clasificado y marcado las carpetas documentarias, la necesidad de organizar documentos aplicando principios de orden natural, el cual nos indica que los documentos deben ser organizados en carpetas siguiendo un orden de secuencia cronológica. Para ello tenemos justamente estos documentos que van manteniendo un orden conforme el tiempo de manera secuencial, de manera justamente mensual y de manera anualizada. Por lo tanto, tendríamos que tener en su que dentro de cada carpeta se deben archivar por lo menos aproximadamente 150 folios o no más, y si se requiere más de una carpeta, deberíamos proceder a abrir una nueva siguiendo la numeración de folios de manera continuada. La idea es clasificar, almacenar, pero no atiborrar, ni tampoco adulterar, ni tampoco malograr, maltratar la documentación. El paso 5 implica la organización. Tenemos que necesitar los archivos, las clásicas carpetas, en los archivadores, en el orden en que aparece en series de las tablas de referencia documental. Tendremos caras externas, archivadores, por ejemplo, de manera manual, en donde escribiremos alfanuméricamente cada archivador en cada gaveta, junto con las series y subseries que contengan tal cual información. Esa es una forma de procesar la información de manera física. Pero también tenemos en un sexto paso la clasificación de documentos transitorios, que implica que una vez organizado el archivo de oficina aparecerán algunos documentos que no se pueden ubicar dentro de las series
y estos constituyen documentos transitorios, documentos de apoyo, que son de carácter general y que servirán tal vez únicamente para la gestión de la oficina que los generó y que no se van a transferir necesariamente al final al archivo central de la entidad pública o de la empresa privada. Se podría clasificar por asuntos y esto permitiría en su momento identificar esos documentos fácilmente cuando así se requiera y no debe clasificarse por el nombre de otras oficinas. El séptimo paso es el de eliminar documentos. Claro, la idea de un archivo tampoco es de llenarse de papeles y de documentación por llenar o almacenar información o documentos por almacenar. Esto nos va a obligar a tener que retirar documentos que no coincidan con el cumplimiento de sus funciones. Documentos duplicados, propaganda, y esto conlleva eliminar documentos de apoyo transitorios que hayan perdido en su momento su respectiva utilidad o su respectiva vigencia. Por consiguiente, habrán documentos que tengan un valor de carácter esencial, que son estos documentos que sirven para el funcionamiento de la entidad pública o de la empresa privada, que documentan desde sí una posición de carácter legal o financiero, organizativo o administrativo, o que pueden preservar derechos, deberes y obligaciones de los administrados, ciudadanos o empleados y clientes. Por ejemplo, podríamos tener desde historias académicas, clínicas, historias laborales, documentos contables, inventario, documentos de programas académicos, de un centro de formación superior, una universidad, un instituto, y estando activos, estos documentos deberán agruparse de manera cronológica. Y una vez teniendo estos documentos de archivo debidamente ya copiados, podremos tener justamente todo un orden de contenidos académicos, analíticos, documentos de acreditación o documentos de registros calificados, por ejemplo. Será el jefe de cada oficina que deberá deberá cuidar, cautelar y velar por la conservación adecuada de aquellos documentos considerados de carácter esencial. Dejo de compartir este PPT simplemente para poder compartir un tercer PowerPoint que nos va a acompañar en los minutos siguientes a poder adentrarnos un poquito más a la gestión y redacción del trámite documentario y archivo digitalizado. Tenemos en cuenta que hay un trámite de documentario y gestión de archivos y su organización básica. Esto obviamente hoy en día a tener en cuenta cuál es la definición de estos documentos archivísticos. Y la definición de archivo es un concepto actual que conlleva 3 secciones, de documentos producidos y conservados tanto por personas físicas como naturales y jurídicas o entidades, públicas o privadas, que la institución que administra una documentación que sea suya y el lugar donde se van a conservar estos documentos. Por lo tanto, la fórmula podría ser archivo es igual a la documentación física o digital más la organización de estos archivos y más el respectivo servicio. No pueden ser ajenos a los objetivos justamente archivísticos, que es una adecuada gestión administrativa, el manejo de la información, la cautela de la investigación de la información cautelada y sobre todo que mucha información adquiere en su momento un valor cultural. ¿Cuáles son las funciones que se tienen actualmente en procesos de información? Crear esta información de su valor, la administración, organización y vivir y de seleccionar la información que se tiene que custodiar para su adecuada conservación, transferencia y en su momento eliminar aquella información documentaria física y digital que no tiene ningún valor y al mismo tiempo servir para dar a conocer el contenido físico o digital y su adecuada difusión. Archivos hay de todo tipo de naturaleza, públicos y privados, archivos nacionales, autónomos, locales, archivos administrativos y los clásicos archivos históricos. Pero esto nos lleva a fundamentales de procedencia de información, como es el principio de procedencia que establece que los documentos producidos por una institución o organismo, en primer lugar, deben declararse los establece que no se debe alterar la organización dada a un fondo por una unidad cualquiera esta pueda ser. Por lo tanto,
Estos documentos archivísticos pueden dar lugar a definiciones, características propias, aspectos externos e internos que conllevan una serie de valores o inclusive a lo que se conoce el ciclo valor vital documentario. Pero definitivamente, ¿qué es un documento archivístico? ¿No? Por definición, es aquel que contiene una información de cualquier fecha, forma y soporte, físico y digital en pleno siglo XXI, utilizando las tecnologías de información y de la comunicación. Producido por una persona natural o jurídica, una empresa pública o privada, de su actividad y cualquier otro que se genere como resultado del avance tecnológico en el país. Por lo tanto, hay una serie de características observadas. Génesis, origen, que en el proceso natural, actividades, funciones de su productor. Puede tener un carácter seriado, por supuesto, porque la documentación constituida por series, y muchas veces nos debe considerar esto como piezas no aisladas ni tampoco sueltas, sino debidamente clasificadas y ordenadas. También puede tener una condición exclusiva, porque hay información de cada uno, de cada situación, cada oficina, área, dependencia, jefatura, dirección, dependencia, que es inédita y que no es igual a otra. Por otro lado, implica una unicidad o condición de originalidad, que son ejemplos únicos originales. La documentación tiene íntegra, por lo tanto, no completa, no le debe faltar ninguna de sus partes, ningún documento puede ser seccionado, disperso, mucho menos segregado. La autenticidad, porque pues, la constancia fehaciente del autor, quien lo generó, ¿no? Y la forma, que puede ser desde este documento de un simple borrador, una copia del documento original o el original del mismo documento. En cuanto a esto, nos hablamos de características externas. Muchas veces estos documentos son materiales, tienen una estructura física tangible, palpable, maleable, que se puede táctilmente conocer. Pero también hay documentos pues, que tienen esta naturaleza de carácter digital, están dentro de un ordenador, dentro justamente de una computadora, y que se puede cautelar bajo ese tipo de naturaleza, justamente y custodia. Pueden ser víctimas también de ciertos virus, danos y otro tipo de percances tecnológicos. Pero hay una serie de medios empleados para transmitir información. La información muchas veces es textual, es lo que todos hemos estado haciendo a lo largo de 20 siglos, como son textos escritos, que son hechos a puño y letra, mecanografiados. ¿Quién no ha usado una máquina mecánica? ¿No? Simplemente. ¿Quién usó en su momento probablemente un disquete 5.5, un disquete 3.5, justamente un SBS? También la información se graba de manera gráfica. No son signos textuales, mapas, planos, dibujos, información fotográfica, se emplean imágenes fijas, fotografías, diapositivas, microformas, slide. ¿Alguno de ustedes utilizó un slide? Antiguamente se utilizaba eso. También hay información sonora, la cual se puede reproducir, grabar en sonidos, audios, discos, cintas magnéticas, cintos compactos. ¿Quién no tuvo un disco de vinilo? ¿Quién no pasó a un cassette? ¿Y quién no pasó posteriormente a un famoso CD-ROM? Información audiovisual con imagen en movimiento y sonido, ¿no? Filmes, muchos de ellos solamente de imagen, después vino el famoso cine mudo, después con audio, cintas de video y videodiscos. Informáticos, ya a finales del siglo XX, las dos primeras décadas del siglo XXI, la primera cuarta parte del siglo XXI, creados por ordenadores, computadoras, laptops, notebooks, tablets, celulares, con muchas veces fichas perforadas, cintas, disquetes magnéticos, discos ópticos y CD-ROMs. Y también esta información especial para gente con habilidades diferentes, que tienen una discapacidad visual, que es la escritura en relieve para la lectura de personas ciegas en el denominado sistema de Braille. Entonces, hoy el soporte es una tarea de configuración física de los documentos. Ese documento físico, artesanal, industrial, arcaico, histórico, pasa muchas veces a un nivel fotográfico. Se filman, se fotografían, se microfirman y hoy día se digitalizan
la documentación y se guarda en soportes magnéticos, cintas de video, cintas de cassette, disquetes, hoy día muchas veces en USBs o en memorias. Y hoy día también en soportes ópticos. De tal manera que esta información física, que actualmente la teníamos de manera abultada, documentaria, ahora pasa a ser una información digital. Hoy día nos conlleva esta naturaleza de los formatos, formas de presentación del documento, tamaño, dimensiones, en soporte de papel, tenemos el tamaño carta, A4, oficio, volúmenes, libros, actas, registros sociales. Nos preocupamos muchas veces de la cantidad de documentos, número de unidades, folios, páginas, metros lineales de documentos, metros cúbicos, papel, legajos, cajas que contienen información. Por otro lado está la forma del documento. ¿Es un documento de Word? ¿Es su original o copia de la copia? O del tipo de documento con relación a los elementos de información que contiene la documentación de acuerdo a la actividad administrativa. ¿Es un informe, una resolución, es una carta, es un oficio, es una ley? En el ámbito interno, toda esta documentación tiene una naturaleza de contenido sustantivo. ¿Quién produjo la información o la entidad productora? ¿Quién es la persona? ¿Quién es la institución que produce el documento? ¿Una entidad pública? ¿Una entidad privada? ¿El gobierno central? ¿El gobierno regional? ¿El gobierno local? ¿Una municipalidad distrital? ¿Una municipalidad provincial? Lo otro es el origen, la razón por la cual se producen los documentos. Y lo otro es la fecha y lugar de producción del documento, para poder tener el acervo original, cuándo se originó, cuándo se creó. Y el contenido, el asunto o tema que va tratando ese documento, que es un momento que tiene que custodiar, almacenar y preservar. No podemos ser ajenos del valor de los documentos. Ya los habíamos diseñado, recapitulo un poco el valor primario que tienen estos documentos, que es una finalidad inmediata de producción del documento, testimonial de la gestión administrativa de una entidad y ese valor administrativo que se le acota. Jurídica en derechos y obligaciones, escritura de propiedades, por ejemplo, el grado académico, el título de un profesional. A nivel legal, a nivel probatorio, que tiene un documento en un juicio, una prueba ante un tribunal. A nivel fiscal, contable, el asunto puede servir de testimonio de obligaciones tributarias y contables, o simplemente un valor informativo. Proporciona los datos de una institución pública y privada, teniendo en cuenta hoy día la ley de transparencia en el sector público. Pero también la documentación simplemente para investigadores, historiadores, aquellas personas que quieren reconstruir la historia de un país, de una región, de una entidad, de una institución. El drama del ciclo vital del documento que nos persigue, que en la teoría vienen a ser las edades, las 3 edades que tienen los documentos, que depende de la fase en que se encuentre. Un documento tiene una primera edad, que es el archivo de gestión, en el cual el documento debe permanecer en el archivo de la oficina que lo generó mientras prevalezca su valor de uso primario o administrativo actual. La segunda edad del documento es el archivo central o intermedio, en que el documento va perdiendo progresivamente su valor primario y comienza a adquirir un valor secundario. Y la tercera edad de un documento físico o digital es su carácter de archivo histórico. El documento ya tiene un valor de carácter secundario y debería pasar a un archivo definitivo del mismo. Pero no podemos ser ajenos al patrimonio documental, que es un conjunto de documentos de valor permanente que toman parte del patrimonio cultural de la nación, conservados en los archivos públicos y privados de ámbito nacional, que sirven de fuente de información para la investigación en aspectos históricos, sociales, económicos, estadísticos, políticos, socioculturales, socioeconómicos y legales. El documental, como le decimos, es un conjunto de documentos que poseen características de documentos comunes. Son documentos que tienen el mismo tipo documental, informes, memorandos, libros de contabilidad, por ejemplo, o el mismo asunto, y que por consiguiente son archivados, usados y pueden ser transferidos, conservados o eliminados como una simple unidad. Por lo tanto, hay sistemas institucionales archivísticos públicos y privados, hay archivos centrales que tienen con ellos algunos archivos de carácter periférico y al mismo tiempo archivos de gestión.
Un archivo de gestión, por lo tanto, es el primer archivo que corresponde a la gestión realizada por una oficina, razón por la cual lo denominamos archivo de gestión propiamente dicho. Mientras que el archivo periférico se constituye, por razones prácticas, a la complejidad en función del documento físico que tiene giro, la ubicación geográfica, porque muchas veces hay información que físicamente está alejada, pero si es una información digital, la podemos extraer directamente de la computadora, de la entidad pública o de la empresa, o simplemente tenemos un backup de la misma, si la empresa no lo tiene por factores de un ataque cibernético o algún virus o un troyano, y lo tenemos almacenado probablemente en un ordenador, inclusive almacenado fuera del país. Y al mismo tiempo de acuerdo al nivel de especialización. Por lo tanto, hoy día justamente no podemos ser ajenos a que el archivo central es un archivo responsable de planificar, organizar, dirigir, normar al mismo tiempo, pero que coordina y ejecuta y controla las actividades de reserva, preservación y archivo de información a nivel institucional, así como de la conservación y el uso de la documentación proveniente de archivos de gestión y periféricos. Interviene en la transferencia, delimitación de información y de documentos en coordinación actualmente con el Archivo General de la Nación del Perú. Dejo de compartir este PowerPoint justamente para pasar a compartir el cuarto y último PPT, que nos trae justamente, no tanto una novedad, porque es algo que de hace muchos años atrás se está impulsando en el Perú, que es el Sistema Nacional de Información Documentaria, que está alentado por la UGEI, que es la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática en el Perú. ¿Qué está propiciando la UGEI en el Perú con el manejo de la información pública y en su momento información privada en el Perú? Porque muchos privados contratan con el Estado, tienen vínculo negocial con el Estado peruano a nivel de gobierno local. Lo que se busca es tratar un poco actualmente cómo va el sistema de trámite documental en el sector público y la descripción funcional de este sistema de trámite documentario y qué beneficios o requisitos técnicos nos lleva a migrar del documento físico al documento digital. Y cómo va este proceso de implementación del sistema de trámite documentario. Actualmente, antecedentemente a la normativa teníamos que eso es el trámite documentario en el sector público. Documentos físicos, papeles, pioners, legajos, folders, infinidad de papeles, papeles, papeles y más papeles. Eso llevaba justamente a que el Estado debía atiborrado solamente de documentación física. Pero ya en el marco de la política nacional del gobierno electrónico en el Perú, del año 2013 al 2017, se generó una política nacional de modernización de la gestión pública del Estado. Y se identificó la necesidad de que los documentos se gestionen a través de un sistema de trámite documentario, promoviendo procesos de gestión, de control y trazabilidad de documentos emitidos en las unidades organizacionales del Estado peruano. ¿Qué conllevaba eso? Que ya en su momento, ya hace muchos años atrás, se dio una resolución ministerial número 48 del año 2013 de la Presidencia del Consejo de Ministros que aprobó el Plan Nacional de Simplificación Administrativa en el Perú. Ese plan que contenía pues justamente una implementación de la política nacional de la modernización de la gestión pública del Perú del año 2013 al 2016 a través de la resolución ministerial 125 del año 2013 de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Y a qué nos empujaba? A definir qué es actualmente en el Perú un sistema de trámite documentario. Teniendo en cuenta que hoy en día, ya en pleno siglo XXI, hay herramientas tecnológicas para apoyar la gestión de trámites, de gestión de las instituciones públicas del Estado peruano, lo que va a permitir agilizar ciertos procesos de gestión y de organización en el Estado. Esto iba a permitir gestionar solicitudes de los administrados, de los ciudadanos, desde documentos externos y los requerimientos de dichas oficinas de manera interna. Esto iba a servir de base para el desarrollo de un sistema informático replicable a otras entidades públicas del Estado peruano a corto plazo. No podemos negar que esto nos ha llevado a una descripción funcional del sistema de trámite documentario en el Perú.
El peruano, el administrado, el ciudadano de país siempre estaba acostumbrado a llevar documentos, papeles, más papeles, folio, más folios, legajos, folders, y eso incluía tener un registro en su momento de documentos de entrada, ingresaban los documentos por las mesas de partes, tener oficinas interno entre oficina y oficina pública, y la salida de una resolución o un documento que salían de públicas hacia los ciudadanos u administrados. No podemos negar que esto nos llevaba a una descripción funcional del sistema de trámite documentario, que conllevaba pues a una carga en el sistema de documentos que en el Perú se dio la necesidad de ir progresivamente escanear estos documentos para archivarlos digitalmente, o sea, olvidarnos del físico, cero papel, simplemente para una documentación digital y virtual. De tal manera de que dentro de esta descripción funcional del sistema de trámite documentario, los ciudadanos del país se acostumbren desde ya a letrar a una computadora, a una laptop, a una notebook, a una tablet, a hacer consultas y búsqueda de documentos registrados a todo nivel, teniendo en cuenta el acceso. Esto nos lleva a hacer una descripción funcional del sistema de trámite documentario en el sector público en el Perú, la necesidad de ir progresivamente emitiendo reportes de Excel o reportes de información en PDF de consultas y que los ciudadanos progresivamente se acostumbren a la documentación digital y virtual, a los archivos digitales y en este caso a los expedientes digitales de las entidades públicas del Estado peruano. Esto nos fue justamente a una descripción funcional del sistema de trámite documentario, teniendo en cuenta algunos perfiles de usuarios principales. El trámite documentario, aquel perfil de personas que recibían documentos externos y los registraban directamente en los sistemas creados y diseñados virtualmente para luego derivarlos a las diferentes áreas de las entidades públicas según el trámite solicitado por un ciudadano peruano. El otro era el punto de control, que era un perfil de personas o funcionarios públicos responsables. Doctor, se olvidó de... ¿Sí? Doctor, ¿qué tal? Disculpe, sus diapositivas, ¿podría compartirla, por favor? No se está viendo. ¿No se está viendo? Ay. Ya. Sí. A ver, un poquito. No sé por qué no se ve. A ver, esta cuarta diapositiva. No sé qué problema hay con esta cuarta diapositiva. A ver, un momentito, por favor. Qué raro. Me hubieran advertido, ¿verdad? Disculpen, por favor. No sabía que esta diapositiva no se estaba viendo en un ratito. Ya, la acabo de volver a abrir. Ahora sí, disculpen. ¿Sí? ¿Le están viendo? Está Sí, ¿no? cargando, doctor. Sí, ya. Sí, ahora sí se está viendo. Ya, disculpen. Ahora sí se ve. Gracias, muy amable. Gracias por avisar. Muy amables. Entonces, en este último cuarto PowerPoint, queríamos analizar pues, qué es lo que está pasando con el sistema de información documentaria en el Perú. Actualmente estamos migrando de una situación un poco arcaica, prehistórica del administrado del ciudadano peruano, que está acostumbrado siempre a lo físico, al papel, al cargo, al documento, a la copia del documento físico presentado. Y hoy día existe pues una entidad denominada la Oficina Internacional de Gobierno Electrónico e Informático, denominada ONGEI en el Perú, que está alentando pues una migración justamente de lo que es cero papel, es decir, de los documentos físicos para llegar a los documentos digitales. Este documento en el Perú todavía subsisten muchas entidades públicas del Estado, sobre todo en los gobiernos locales, municipalidades provinciales. La gente está acostumbrada a esto. Papel, más papel, más papel. Folios, legajos, documentos, pioners, y la gente, carpetas, y la gente sigue dando documentos. Y eso ya no puede ser en el Perú. Entonces, en su momento, en el Perú se generó una política nacional de gobierno electrónico del año 2013 a 2017, una política nacional de modernización de la gestión pública del Perú, y se identificó la necesidad de que los documentos se gestionen a través de sistemas de
de trámite tributario digital, promoviendo procesos de gestión y control de trazabilidad de documentos emitidos entre unidades públicas y organizacionales, dejando de lado lo físico, empezando a crear expedientes digitales, información digital en cada entidad pública del Estado peruano. Ese es el objetivo, a nivel gobierno central, nacional y local. Se dio una serie de normas, la resolución ministerial 48-2013 de la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de aprobar el Plan Nacional de Simplificación de Simplificación Administrativa en el Perú, y una resolución ministerial número 125 del año 2013 de la PCM, en el cual va implementando progresivamente la política nacional de gestión pública para el Estado peruano. Esto nos fue llevando a de Perú, que es un trámite documentario, porque las entidades públicas y también las entidades privadas, las empresas se llenan de papel, pero estamos en pleno siglo XXI, existen las tecnologías de la información y de la comunicación. Por lo tanto, era necesario tener herramientas tecnológicas para apoyar los trámites que gestiona una institución pública peruana, la que permite agilizar ciertos procesos dentro de la organización. Por lo tanto, permite gestionar solicitudes de los administrados con relación a los documentos externos que llegan a la mesa de parte de una entidad pública y los requerimientos entre las oficinas de una entidad pública. Y esto iba a servir de base para el desarrollo de un sistema informático aplicable en otras entidades del Estado, gobiernos regionales y gobiernos locales, teniendo en cuenta las limitaciones de su puesto. Hoy en día se habla de un registro, de una descripción funcional del sistema de trámite documentario. Las entidades públicas, a través de páginas web, dan los registros de documentos de entrada, documentos que tratan de entrar físicamente a las entidades, las digitalizan, las escanean, para que devolver el original al ciudadano, al administrado, al denunciante o al demandante, y simplemente canalizar esta información ya desde la mesa de parte de una entidad pública de manera interna entre oficinas, y una salida de este documento con una respuesta al ciudadano sobre su trámite o al administrado, pero de manera digital. Entonces, ¿qué está conllevando? A una descripción funcional del sistema de trámite documentario en el Perú, con una carga del sistema de documentos ya escaneados o de archivo en PDF. Olvidarnos que hay que dejar un documento de 1000 páginas, simplemente cuando podemos entregar un documento debidamente escaneado y debidamente en su momento archivado y sepiado. Esto nos está llevando a una descripción funcional del sistema documentario. Aprender a enseñar al ciudadano, al administrado, a realizar estas consultas o búsquedas documentales realizadas en todo nivel, teniendo en cuenta diferentes criterios de búsqueda para llegar a la información que busca a través de las páginas web de las empresas. Por lo tanto, cambiar esa cultura en función al sistema de trámite documentario que todavía existe en el Perú, de tal manera que el ciudadano entienda que hay información actualizada sobre el estado de sus documentos que se exportan a través de Excel o de PDF para que puedan tener acceso a las consultas pertinentes. No podemos negar que hay una descripción funcional del sistema de trámite documentario. La idea es aprender a hacer consulta de estados, de trámites, vía internet. A eso afecta mucho actualmente a mucha gente, porque mucha gente está en la tecnología, sobre todo por razones de edad, y a muchas personas les cuesta justamente conciliar la tecnología con su actividad personal o, en este caso, profesional. Entonces, esto está empujando a una descripción funcional del sistema de trámite documentario en el Perú. Hay algunos perfiles principales. El trámite documentario implica el perfil de aquellas personas que reciben documentos externos y que simplemente no pueden permitir que esos documentos sigan el canal físico, sino que registran esos documentos físicos, los escanean y los registran en el sistema de una entidad pública para derivarlos internamente a diferentes áreas de la entidad pública según el trámite solicitado por un ciudadano o un estado. En ese punto hay un punto de control que es el perfil de tribunal local, responsables de un grupo de trabajadores, hoy en día en calidad de los que integran una sección o área funcional que factura justamente de trámite de virtualización documentaria en cada entidad pública del Estado peruano. Así, que son aquellas personas cuya especialidad
tiene al tema funcionario técnico específica de algún trámite digital solicitado ante la entidad pública. Es decir, son plenamente funcionarios virtuales, funcionarios digitales. Y esto va a generar una serie de beneficios a corto plazo, porque en su momento van a ayudar en su momento a la mejora del flujo de información y comunicación, le va a poner a disposición a los usuarios sede central y oficinas anexas a la entidad pública y va a cumplir con la política de transparencia del Estado peruano en cuanto a la publicación de información oportuna y reciente. Va a permitir tener accesos rápidos a la información, facilitando la administración de documentos, distribución, control y roles de seguridad y mantenimiento y establecer una colaboración de carácter eficiente. No podemos negar que habrá información controlada por los mismos usuarios responsables que van a adquirir suficiente suficiencia organizacional ya como usuarios de documentos digitales del Estado para mantener, alimentar estos expedientes de manera operativa. Van a poder consignar datos que se les solicita por parte de la entidad y se va familiarizando con la tecnología. Estos van a conllevar reduzcan la complejidad en la administración de la información. Entonces, muchos ciudadanos se sienten confundidos y esto está conllevando a que el administrado, el ciudadano de a pie, simplemente ingrese como ciudadano, solicite algún trámite y el administrado puede consultar en su momento el estado del trámite de la misma a través de la página web de la entidad pública. La entidad pública admitirá el trámite documentario, registrará el ingreso de la información a través de su mesa de partes que registrará el sistema e inmediatamente va a escanear el documento del administrado y va a devolverle el original. No quiere la administración conservar un físico documentario. Simplemente el ciudadano para cualquier consulta puede, para consultas de trámite y para amparar que esa documentación es fidedigna y referencia a un ciudadano del país, se usará la correspondiente firma digital en su momento y se derivará en su momento responsable de la entidad pública para su tramitología. La unidad responsable de la entidad pública será el punto de control, quien a su vez va a distribuir esa información, va a delegar digital al profesional que atiende y pueda responder perentoriamente y pueda haber un punto de control en donde pueda finalizar la tramitología de esa documentación. Si esa documentación necesita ser reclamada, necesita ser apelada, simplemente el funcionario dará un enter, un clic en su computadora y elevará ese documento de su oficina a segunda instancia al interior de la dependencia pública para que pueda ser requisada por un jefe inmediato superior. Así de simple. Cuando el documento era físico, esperar que haya una derivación, un documento, una hoja justamente interno, y el documento muchas veces de un piso para otro demoraban varios meses simplemente en que el expediente pueda ser físicamente llevado de una oficina del tercer o cuarto piso en ascensor o por escalera. Ahora simplemente esa documentación digital con un simple teclado, un simple enter puede ser derivado no correspondiente. Los beneficios es que hoy día esto va a disminuir los tiempos de información, esto va a ayudar a reducir los costos de los recursos humanos, hombres, funcionarios públicos para elaborar la información. Dejaremos de ver estas situaciones, la persona agobiada, sepultada por expedientes físicos, y tendremos a personas más conectadas, tal vez frente a la pantalla de una computadora, un ordenador, pero aligerando la información a procesar. Esto necesariamente a que las personas tecnológicamente tengan que ser la tecnología implica una preparación técnica, tener servidores, aplicando versiones actualizadas, espacios físicos para almacenar la mayor cantidad de información justamente en peso para que no pueda ser rechazada por la cantidad de imágenes, documentos digitalizados por un funcionario o por un ciudadano, y sobre todo las memorias externas que tal vez internas que permitan almacenar el servidor de base de datos, un backup, el software, el espacio físico, las memorias, que deben estar presentes que trabaja con este tipo de informaciones.
No podemos negar que los procesos de implementación de los sistemas de trámite documentario son muy necesarios en el Perú, pero también van coaligados con un sistema de trámite documentario que necesita una certificación que acompañe a la misma. Actualmente existen para eso los famosos certificados digitales para poder utilizar la firma digital, que van de la mano con los pedidos por el INDECOPI, el Instituto de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, y al mismo tiempo con el auxilio del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, para la generación de este documento denominado firma digital. ¿Qué conlleva esto? A que el ciudadano, la entidad solicitante, entidad pública, solicite información del sistema de trámite documentario, usa una firma digital y al mismo tiempo solicita cumplir con nuestras expectativas. Se solicita a LONGEI con oficio de implementación de estos sistemas justamente a fin de ejecutar estos programas piloto, comunicar la conformidad de estos programas piloto que se están implementando en cada entidad pública y realizar el despliegue a todas las áreas de la entidad pública. En su momento, con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, algún convenio para la obtención de los certificados digitales, y varios certificados digitales. En su momento, informar sobre el sistema de trámite documentario de certificados digitales que se están empezando a iniciar en la entidad pública. Realizar demostraciones, consultas, verificar que se reciben los documentos, los oficios, indicar el URL, descargar el código fuente instructivo de información y realizar por parte de las asesorías técnicas en fechas coordinadas a fin de validar que el sistema de información está configurado y realizar etapas de capacitación, generar actas de etapas de configuración y capacitaciones realizadas, y al combinar estas etapas piloto, generar actas en las cuales se registran los resultados de implementación a fin de cerrar en la operatividad y cada entidad pública del Estado peruano, y en su momento, de ser necesario, también hacer pues los procesos de solicitud de certificados a fin de que se dé la conformidad del mismo a través de los convenios de suscribir con la RENIEC. No podemos negar que hoy en día estos procesos de implementación del sistema de trámite documentario están calando en el Perú ya desde hace varios años atrás. Hay muchas entidades públicas en el Estado peruano ya las han logrado con éxito. La Municipalidad Provincial del Puno ya tiene todo este sistema de trámite documentario, igual que el Colegio Notario de la región San Martín, el organismo supervisor de recursos y de fauna silvestre, también se ha comprado justamente esta idea, y quien ha venido predicando con el ejemplo ha sido el Instituto Nacional de Estadística Informática en el Perú, INEI. No podemos negar que también hay otras entidades públicas del Estado peruano que están en procesos próximos en completar su implementación, como son la Municipalidad Provincial de Moquegua. Por lo tanto, no podemos pensar que solamente es una cuestión de entidades públicas centralizadas en la ciudad de Lima, capital del Perú, sino que también municipalidades provinciales como de la provincia de Satipo, en la región Junín, un pro de ello, e igual como la municipalidad distrital de Huanchan en la región, y el organismo de formalización de la propiedad denominada CONFOPRI. Hoy en día, por lo tanto, se busca justamente esa naturaleza, dejar de lado la documentación física tradicional y migrar justamente a eso, a la redacción documentaria de manera digital, dejando de lado, por cuestiones ecológicas, la destrucción de árboles, madera, para fabricar y dedicarnos específicamente, como ejemplo del Estado, a la documentación digital y su al debido almacenamiento. Yo con esto quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que me hayan podido acompañar. Yo les dejo mis coordenadas de contacto académico, me pueden ubicar a través de mi correo electrónico como jorgeluismayorsanchez@gmail.com, y en mi red social como leo, Jorge Mayor Sánchez. Por lo tanto, quisiera agradecer cordialmente y gentilmente la invitación académica realizada por IACAC de la región de Ayacucho para toda la República Peruana, para haber participado en este seminario especializado en gestión y redacción de trámite documentario
y archivo digitalizado, respectivamente en este último caso con relación al sistema de información documentaria, auspiciado y alentado por el Estado peruano desde el año 2013 hacia la fecha a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático, ONGEI. Despidiendo de ustedes amablemente el ponente, Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Que tengan ustedes cordiales y muy buenas noches. Un saludo académico desde la ciudad de Lima, capital del Perú, desde el distrito de San Miguel y a 600 metros del Océano Pacífico. Que tengan ustedes cordiales, muy buenas noches y será hasta otra oportunidad académica. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.